Y hablamos primeramente de la suficiencia de las Escrituras, cómo las Escrituras son suficientes para que en nuestra vida nosotros podamos confiar en el poder transformador de Dios a través del Evangelio de Cristo. Ahora, estamos hablando de la segunda columna, que es la oración. Hablábamos que la oración, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Es hablar con Dios, tan sencillo como eso. Hablar con Dios. Miren, cada vez que nos levantamos tenemos alguna costumbre. Cada uno, nosotros somos personas que nos acostumbramos a algo. Usted y yo, cuando nos levantamos, algunos nos despertamos y quedamos viendo para arriba, nos quedamos recostados, hasta con agarrando ánimo. Otros se sientan a la orilla de la cama, como estirando, estírese, como le dicen a uno de chiquito, ¿no? O a veces pues se van al baño, o qué sé yo, se levantan al quehacer. Algunos otros, y esperamos que seamos de esos nosotros, se levantan a presentarle el día a Dios. Se levantan a doblar rodillas. Hoy me decía mi esposa, a mí me da mucha gracia, yo ya no sabía, pero yo me había acostado hasta la madrugada el día de hoy. Y estaba cansado, ¿verdad? Que uno cuando desvela le cuesta arrancar. Y me decía, mira, me levanta, pero levantate, me dice, ya está, me despierto yo. Mira, dice, que aquel, es una secta, ¿verdad? Ustedes ven que es una secta la que está en la esquina. Aquel ya está orando, dice. Y yo me había acostado, ¿cómo es posible? Digo yo. Es una excusa que me haya acostado tarde hoy, digo, no madrugada. Me tengo que levantar a orar también. Si aquel anda orando a su disque Dios, digo, yo no voy a poder orar mío. Me levanté, me arrodillé, ¿verdad? Y me puse a orar. Pero me hizo gracia porque a veces somos tan amañados y tan acostumbrados que nos cuesta dedicarle el tiempo a la oración. Miren, ¿cuántas veces hemos sido de esos que al levantarse lo primero que hacen es ir al baño? O al levantarse lo primero que empiezan a buscar el control para ver el noticiero. Mucho nos ha pasado. Ahora, de aquí en adelante debemos de procurar no ser ese tipo de personas. Hoy, como les digo, hablaremos sobre la oración. Esta es la segunda parte. Creo que habrá todavía una tercera, porque cuando estaba terminando el mensaje se volvió a extender, y la verdad que hay que dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de su escritura, y tenemos que estar dispuestos a cambiar los planes, ¿verdad? Decía la hermana Lilian, la hija de la hermana Lilian, nos decía creo el otro día, si una iglesia no tiene eso de que el Espíritu Santo gobierne y que el Espíritu Santo haga lo que él tiene que hacer, entonces está mal, está encasillada. Y en los mensajes normalmente quiero decirles que pasa eso. Usted empieza hablando de algo y Dios le va poniendo más escritura y ahí va. Y nosotros pues tenemos que obedecer a Dios, porque esa es nuestra labor. Ahora, como la oración es conversar con Dios, entonces, y Él es verdaderamente el único que le importa lo que nosotros decimos, porque eso es, hablar con Dios es hablar con Él. Entonces, ¿por qué no dedicarle más tiempo a Él? La vez pasada hablamos de cuánto tiempo aproximadamente deberíamos de aspirar como creyentes de orar. ¿Cuánto era el tiempo? Por lo menos una hora, ¿no? Por lo menos una hora. No, pero una hora. Una hora, o sea, el plan, miren, Wilmer, que está desde el inicio, nosotros hicimos ese plan de acción, digamos, para cambiar nuestras costumbres. A veces, cuando venimos al Evangelio, el amor, el fuego, y ahí es bien bonito. Pero a veces cuando vamos caminando, ya venimos y empezamos a dedicarle tiempo a otras cosas, a otras áreas también en nuestra vida, y a veces descuidamos la oración. Entonces, desde el inicio nosotros hablamos del plan que les enseñé la semana pasada, sobre cómo invertir 15 minutos, por ejemplo, en orar por cada uno de ustedes, otros 15 minutos orando por su pareja, y otros 15 minutos por sus hijos, familiares, y un último 15 minutos por la congregación, por los que no se han convertido, por la paz de Jerusalén, por los gobernantes. Ahora, este plan es desarrollarse en un año. Los primeros 3 meses usted aprende a orar 15 minutos. A los 6 meses ya puede orar media hora, y así hasta que llegue al año. Bueno, no nos vamos a detener mucho en eso. Jesús hasta le dijo a Pedro, y fue cuando dijo usted, ni una hora. Ni a una hora.
Con él. Vamos a leer. Y este poquito puedes orar. Vamos a leer nuestro primer versículo bíblico, que es algo que leímos la vez pasada también, 1 Tesalonicenses 5:17. Es el segundo versículo más corto, creo yo, de la Biblia. 1 Tesalonicenses 5:17. Amén. Orad sin cesar. Amado Padre, te pedimos que de aquí en adelante, Señor, toda esta predicación podamos atesorarla en nuestro corazón, ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a entender lo que quieres hablarnos sobre la oración en esta mañana, para que, Señor, podamos vivir como tú quieres que vivamos, haciendo tu voluntad en esta que es una labor bien preciosa, el orar hacia ti. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, danos fluidez de palabra y danos tu respaldo, porque sin él no podemos hacer nada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Miren, yo escribía sobre la oración. Primero que sin oración entra el desánimo. Lo primero que usted va a percatarse cuando usted deja de orar es que se desanima. Vayamos a Mateo 26:41. Mateo 26:41. Yo escribía esto ayer por la noche. Cuando la vida cristiana se apaga, lo primero que se silencia es la oración. ¿Qué dice Mateo 26:41, hermano? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. O sea, ¿cuál es la primera tentación que entramos cuando dejamos de orar? Desánimo, ¿verdad? Pero la primera tentación es esa misma. Abandonar a Dios, alejarnos de Dios. Algunas veces decimos, que con que no ore hoy no pasa nada. Tranquilo, mañana le pongo. ¿O no? ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me pasó. A veces llegamos a Dios como con una suficiencia. O sea, no podemos creernos suficientes, pero tenemos que rendirnos a Dios en oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, como le decía la vez pasada. A veces queremos, mañana empiezo con ese proceso de oración de 1 hora, mañana empiezo por lo menos media hora, y al día siguiente la comida como que está una cosa de fuerza, aunque no puedes zafar. Y nos cuesta, la carne no quiere. La carne aborrece la oración, porque orar es hablar con Dios. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Miren, a veces cuando dejamos de orar nos sentimos hasta flojos espirituales, como les dije yo, y en el caso mío, me pasó que estaba un poco, Está la carne. ¿Perdón? La carne está feliz. La carne estaba feliz. La Biblia dice que los deseos de la carne no son los deseos del espíritu, ni los deseos del espíritu son los de la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Entonces, primero, que sin oración entra el desánimo. Si usted deja de orar, usted va a ver que cada día le va a ser más difícil llegar a la iglesia. Cada día le va a costar un poco más tener ganas de ir a la iglesia. Como decía la hermana, a ella le pasó que un día de esto no quería ir. Y a muchos nos ha pasado. A muchos nos ha pasado que ese día no quiero ir, no voy a ir. ¿Y por qué no vas? Porque no quiero. ¿Por qué? Solo no quiero ir. Y a fuerza dicen que hasta la comida es mala. Y saben que en ese momento es cuando más debemos buscar a Dios. Ese momento es cuando nosotros tenemos que venir a agarrar la carne y crucificarla. Ese momento es lo que llamo yo el punto de quiebre, el momento en el que nosotros nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y lo seguimos a Él. Y es difícil. Nadie va a decir que ser cristiano es fácil. Y si hay un cristiano que diga que es fácil, El mentiroso. es un mentiroso. Yo un día me ponía a reflexionar y decía yo, miren, esto fue antes del llamado.
¿Por qué a los pastores les cuesta tanto? Pastorear, decía yo. Es fácil ver los toros desde el redondel, dicen, ¿no? ¿Por qué les cuesta tanto? ¿Por qué no pueden dedicarle tiempo a la oración o tiempo al estudio de la Biblia o hablando con los hermanos? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué problemas? ¿Por qué? Era fácil para mí. Pero me di cuenta de algo. Y eso es lo tremendo, que nunca sabemos, decía en Horario, que no es lo mismo verla venir que hablar con ella. Decía mi papá, no es lo mismo ver al macho como aguantarle los corcones. La realidad. Ahora, uno viene y entra en ese estado de que como está en una flojera espiritual, se quiere como acomodar, que fue algo que Dios nos advirtió, que no nos acomodemos. ¿Verdad? Miren, somos pocos. Y si ahorita que somos pocos no podemos formar lazos de unidad, olvídense, seamos más. Olvídense. Van a ser de desunidad. Van a ser de división. Entonces, ahora Dios nos ha mandado a orar. ¿Ok? Otra cosa, sin oración nos sentimos solos. Miren, la culpabilidad crea en nosotros una apatía emocional que nos hace muchas veces silenciar la voz del mismo Espíritu Santo. Esa voz que te dice, estás en pecado, estás haciendo esto mal. Y uno, como esa que mira el bueno y el malo. Y el bueno le dice una cosa y el malo le dice otra cosa. Y dependiendo de cómo andemos espiritualmente, vamos a tener la voz del bueno o la voz del mal. Dependiendo cómo andemos. Si usted anda bien espiritualmente, si ha orado. Yo le decía una vez a mi primo, tuvimos una discusión bien fuerte en el 2011, ya días de eso. Le digo yo, mira, venía revuelto él y yo no había orado. Y le dije yo, mira, no he orado. Le digo, mejor no hables porque nos vamos a decir cosas que no. Y insistía, y digo yo, y se me salió la carnita, ¿va? Y nos terminamos enojando, ¿verdad? Y yo me sentí tan mal, y él se sintió tan mal, y todavía él fue más maduro porque él me buscó a mí primero que yo a él. Yo me puse a orar después de eso, y sabía que tenía que ir a buscarla a pedir perdón. Y sin embargo, Dios me dio una lección a través de él. Y vino él y todavía me habló y me dijo, fíjate, perdóname. Yo le dije, perdóname también, pero no hubiera pasado eso si yo hubiera orado. Yo le dije, yo sabía que si hubiera orado no hubiera pasado. Usted debe darse cuenta que cuando ora, usted agarra fuerza. La vez pasada lo hablamos, toma una fuerza diferente. Ya las cosas de la vida diaria no son tan duras como parecieron. Y no estamos solos, sabemos que Dios va a la par nuestra, entonces sentimos confianza. ¿De acuerdo? Pastor, una duda que tengo yo. Cierta vez vi a una joven en una iglesia evangélica, en una comunidad que estaba ahí. El pastor había decretado día y medio de ayuno sin entregar. Decretado. Sí. Decretar, palabra, seguro que es la palabra, decretar. Dijo día y medio. Sí. ¿Qué decretar? No, es que no, él había impuesto a la iglesia, o sea, a todos los miembros de la iglesia que tenían que hacer una Y ayuda. yo lo que observaba en ella es que, claro, sin entregarlo, trataba de salir de la carne. Se ponía a dormir. Se dormía. Se dormía. ¿Sí? Lloraba, acostaba a dormir. Se acostaba a dormir, no comía, se acostaba a dormir. Entonces yo decía, bueno, no se nada, porque yo pienso que cuando uno está, como dicen, la carne está sacrificándola, tiene que estar en contacto con Dios, Sí, orando. la vez pasada me habían pedido ustedes un estudio de ayuno y lo vamos a tener después de cuando pasemos las 4 columnas. Hablaremos de eso del ayuno porque a veces que no entendemos muy bien cómo son todas las cosas. Pero sí estaba buscando mal ella, sí solo estaba durmiendo. Porque cuando uno ayuna es para buscar más la presencia de Dios. Ok, miren, cuando dejamos la oración, parece que los problemas se vuelven más grandes. Y quiero decirle esto, todos nuestros asuntos deben de ser tratados en oración. Todos nuestros asuntos.
nuestros proyectos, nuestras esperanzas, nuestras misiones, nuestras angustias, nuestras celebraciones. Todo debe de ser tratado en oración. Quiero que vayamos a Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Amén. Léelo. Voz de trompeta. El 7 al 11. Ajá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Pedid y se os dará. Hay un principio. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá la puerta. Si su Biblia tiene rotulación, ahí Dios habla Cristo, la oración y la regla de oro. Me parece que es el tema que se desglosa. Ahora, la oración no es, o sea, entendamos que la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Hay voluntad de Dios que está definida. Usted no la va a poder cambiar. Hay algunos juicios de Dios que a través de la oración Dios extiende o muestra o revela su misericordia. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, vamos a llegar a lo de la oración intercesora más adelantito, pero la oración principalmente, esto es pedir y se os dará, buscar y hallaréis, es para que nosotros entendamos, más que todo aceptemos la voluntad de Dios. Muchos hemos tenido momentos en los que hemos orado, hemos pedido por algo y resulta que no es la voluntad de Dios, pero seguimos insistiendo, seguimos pidiendo y Dios nos dice, no es mi voluntad, no es mi voluntad, pero queremos seguir. ¿Y qué pasa? Esto en vez de alegrarnos la vida, nos atormenta. Todos nuestros asuntos tienen que ser tratados en oración. Recientemente, por ejemplo, yo les contaba cómo mis hijos están yendo a la escuela, bueno, mi hija está yendo a la escuela pública. Yo sé que desde kinder a la escuela, de un lugar donde los cuidan, que cada vez que los chinean, a una escuela pública que ahí juegue la liga, que no se puede, hay un gran cambio. Lo normal como padres es que uno tenga esa incertidumbre, cómo le va a ir, la van a tratar bien, la van a molestar, ¿verdad? Entonces mi esposa y yo hicimos lo más sabio que pudimos haber hecho. Como dijo el hermano Miguel Ángel, esto es tuyo, Dios, encárguese. ¿Qué hicimos? Agarramos a nuestra hija, orábamos por ella y le decíamos a Dios, Dios, guárdala, porque nosotros estamos en la casa, pero como no se dormirá el que te guarda, ¿verdad? Entonces Dios la va a cuidar. Entonces decidimos dejar nuestras cargas y nuestras preocupaciones en manos de Dios. Tenemos paz. Gracias a Dios ha caído en gracia con la profesora, con sus compañeros, muchos todavía han sido gente conocida, y aunque ya tuvo el primer percance de, ¿cómo le llaman eso? Bullying, ¿verdad? Ya hubo bullying, ya sí, le hicieron una grosería. Yo le dije, mira, hija, cuando te digan una grosería, apréndete este versículo. No respondas al necio conforme a su necedad. Y ahí se lo he estado tratando de aprender. Para decir, hablé con la profesora y todo bien. Pero no hay aquí exasperación de que me están tratando mal a la niña, primera semana. No. Porque Dios la sabe guardar. Dios lo va a proteger. Ahora, esto es en el caso particular mío. Yo sé que ustedes también tienen deudas. Yo tengo deudas también. Tienen asuntos que si usted se pone a enfocar, miren, deje de orar un día, no me haga caso, pero si usted deja de orar un día y se pone a pensar en su problema, miren a Wilmer, por eso es que Wilmer se hizo cristiano, él quiere recuperar el pelo, ¿verdad? Pero lo que lo van a recoger a una miren, cuando somos
cuando estamos en el mundo, los problemas son inmensos. Cuando nos volvemos cristianos, por eso el mundo nos llama locos, fanáticos. ¿Y cómo puedes estar tranquilo si vos debes tanto? ¿Y cómo puedes estar tranquilo si estás enfermo de esto, de lo otro? ¿Cómo que levantas tus manos y alabas a Dios y el techo son más goteras que telas las que tenés? ¿Por qué te pasa? Ser realista. ¿Cuánto le han dicho? Vos si sos así o lo han expresado así. Hay gente que hasta blasfema de Dios. Curioso que muchas veces blasfeman de Dios y después lo caminan buscando cuando ya van a salir. Cuando ya tienen la soga al pueblo y cuando la única tabla que gana es la de Dios. Ahora, la oración nos va a ayudar a entender si es el propósito de Dios o no lo es. Yo recuerdo que cuando íbamos a abrir la obra, yo ya no tenía dudas en mi corazón y uno lo compartía bueno en un tiempito atrás. Yo ya no puedo estar en este lugar. Yo ya me he llamado, me ha formado, me ha dado palo, digo yo, estoy estudiando. Creo en mi corazón que es el tiempo de Dios. Y oré y busqué la voluntad de Dios. Y recuerdo que a mi esposa le digo, Señor, si mi esposa no está convencida, convéncela tú porque yo ya no puedo. Y Dios la convenció a ella. Y el día que nosotros decidimos, todo se dio para que estuviéramos acá todos nosotros. Todo tuvo un propósito en el plan eterno de Dios. Pero lo lindo es cuando nosotros se lo ponemos a Dios. Pedid y se os dará. ¿Qué está pidiendo usted? Está pidiendo una respuesta. Dios se la va a dar. Ahora, entienda algo, que cuando Dios le da una respuesta, tal vez no sea la que usted quiera, pero será una respuesta. Yo le decía a la gente que nosotros pensamos como cristianos que Dios solo sabe decir sí, y no es así. Dios te dice no, te dice sí, y muchas veces te dice esperar. Y te dice espera, exacto. Tiene tres respuestas. Sí, tiene tres respuestas, porque algo que por ejemplo uno le puede decir, mire Señor, pide para quedarme un carro. No, y Dios no te voy a dar un carro porque te va a ir a desestar y te va a ir a matar, mejor no te lo doy. Y nosotros estamos frustrados porque no nos da lo que nosotros pedimos, pero Dios mira adelante y nosotros no miramos ahí por la nariz. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Los favores de Dios siempre van a ser para bendición, para acercarnos a Él. Miren, yo a veces, yo conozco una persona que desde hace 2 años quiere una moto y tiene los recursos para comprarla, pero siempre que la va a comprar pasa algo y no la puede comprar, que le suben la prima o que le suben en la mensualidad o que el modelo ya no es el que él quería, y tiene 2 años luchando con eso. Y todavía hace poco, hace como 15 días que escuché que quería la moto. Digo, hombre, que no entendés, le digo yo. ¿Será que Dios no te quiere dar esa moto porque te vas a accidentar? Lo mismo que decía el hermano, te puede parar, o peor aún, te alejes de los caminos de Dios. ¿Cuántos le caminan diciendo, Dios, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo? Les da el trabajo supuestamente Dios y ya no van a la iglesia. Ya no van a la iglesia, se olvidan de Dios. Yo le quiero poner un ejemplo. Alba pasa con la corona en la cabeza, porque yo vendo los caballos. Ella se vendió los caballos. Pero yo le he dicho al Señor, si es tu voluntad que Él quiere que los venda, pone un cliente. Los clientes no vienen, entonces no es la voluntad de Dios que yo los venda. Pero ella, cuando yo necesitaba vender el otro caballo, no anduve buscando clientes, llevo a buscarlo. Cuando vendí el caballo, pero es venderla, venderla, que venderla. Me la vio como una bendición y tal vez, pero ella venderla. Yo le digo, no, y va a ser el tiempo de Dios, cuando Dios diga que yo la venda. Mire, no se preocupe, que es un nuevo caballo, cuando ya no lo quiere vender, no quiere comprar, lo hacemos camino. No, porque vale mucho el caballo. Ese es un plato caro, porque el caballo vale, papá. No, Dios quiera que no queremos llegar a la ocasión de comer. Como cuando escaseó el pollo, acuérdate. Hubo un tiempo allá por 1990 y algo que escaseó el pollo y todo el mundo comía el arroz. No queda ni otra, eso es lo que había. Ojalá que nos acaben las vacas. Hasta que nos acaben los frijoles, no me preocupe. Ok, vamos al otro punto. La oración, hay oraciones de arrepentimiento.
Vamos a hablar de los tipos de oraciones, por ejemplo. Y quiero que vayamos a posiblemente la oración o el cántico de arrepentimiento más profundo que usted vaya en la Biblia y se encuentra en el Salmo 51. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Salmo 51. Este salmo es un salmo de David cuando el profeta Natán se acercó a él después de que se había llegado a Betsabé. Cuando le dijo, ese hombre merece la muerte. ¿Qué le dijo? ¿Qué dices tú, rey? Ese hombre merece la muerte. ¿Qué eres tú? Le dijo al mismo tiempo le da. ¿Ha leído la historia? No. 51, 1, 4. Ah, 51 del 1 al 4. Lea. Miren, en esta oración del arrepentimiento vamos a hablar, porque es bueno que dejemos claro eso. ¿Lo sabe, hermano? ¿Lo tiene? Amén. Llega. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Cuando hay pecado en nuestras vidas, hermanos, eso carcome nuestro hueso. Gracias. Eso carcome nuestro hueso. Ahora, ustedes han visto muchas veces que los cristianos tienen lo que llaman la oración del pecador, ¿verdad? Ya les he contado mucho de esto, pero Dios desea que cada pecador se arrepienta. Esa es la Biblia, que Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Es lo que la Biblia enseña. Ahora, la voluntad de Dios, como es soberana, también tenemos que entender que como es soberana, el hombre, o sea, se pone en una situación, me había hablado, hay hombres que están en una condición, están condicionalmente para el pecado y otros que están para la gracia. Unos se llaman vasos de la ira y otros se llaman vasos de la gracia. Ahora, la sangre de Cristo es suficiente para el perdón de pecado de cualquiera que se arrepiente. El problema está que el hombre por sí solo no busca a Dios, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que lo El lleva. Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, en esta oración de arrepentimiento que podemos leer, podemos ver a un hombre que realmente está sintiendo el dolor del pecado que lo acusa. Es un hombre que se ha dado cuenta, porque fue expuesto a la verdad, de que era un pecador. David, el mismo, que era un hombre conforme al corazón de Dios, había pecado, había hecho algo tremendo, había sido un asesino intelectual, había fornicado, adulterado, hizo un montón de cosas en ese pecado. Pero la oración fue algo que vino desde su corazón, pidiendo perdón. Ahora, muchos creímos llegar al Evangelio a través de una oración del pecador. Ahora, ¿quién se la sabe que me la pueda decir? ¿Quién se sabe la Ave María de los católicos, de los cristianos? De los cristianos, era Ave María de los cristianos. A ver, ¿quién se lo sabe? No, yo no fue expuesta a eso, pero... Yo confieso. No, el cristiano, para mí es como el Ave María, pero el cristiano, la oración del pecador. La oración del pecador. Reconozco que es pecado esto. Dígame. No recuerdo mucho. No recuerda mucho, vos nunca lo hiciste. Nadie lo hizo aquí. Ya, todas varias aquí, miren los altares, yo frente. Ah, diablo. Repitiendo como el oro, porque lo llevamos a repetir, pero no queda. Dice algo así. Ángel. Confieso ante Ángel. ti, Padre Todopoderoso. Pero ahora decimos, no, es pecado, palabra, Esa es la católica. Ese es. Decimos algo así. Señor, te pido perdón por todos mis pecados, porque sí, la cristiana evangélica, no me acuerdo bien, porque yo no digo esas cosas, porque te recibo como el Señor y Salvador, Apúntame en la vida. O sea, de verdad, usted analice todo eso y se da cuenta que va.
cómo caemos en eso, ¿verdad? Ahora, el problema no está que lo repita, o sea, perdón, el problema no está en lo que dice, sino en lo que te está repitiendo. ¿Por qué? Porque hay verdad ahí. Hay verdad porque hay personas que no se han arrepentido. Y como nosotros venimos y nos venimos delante de Dios a arrepentirnos, tenemos que decir, Dios mío, me arrepiento. Ahora, el problema está que no es algo de su corazón, es algo que sale de la boca de otra persona. Es algo que sale de la boca de otra persona. Por ejemplo, le voy a decir esto. Si la hermana Lina me dijera a mí, dígale a su esposa que la ama, te amo, amor. Es lo mismo a que yo le diga, amor, te amo. Ay, no hice eso. Pero es lo que le digo, es lo que le digo, que las ideas lo hacen por emoción llegar a la gente. Venga, hermano, confía en el Dios. Y a veces que hasta lo arrastran a la gente. Le hacen y no es así. La Biblia no habla de estas cosas, ¿verdad? Ahora, cuando nos arrepentimos, todos tenemos que tener algún momento donde, ojo, todos tenemos que tener algún momento donde la verdad del Evangelio nos confrontó para que realmente en ese momento de nuestro corazón le dijéramos a Dios, perdónanos. Analicen su vida, cada uno. Retrocedan el disco duro. Si no hemos tenido ese momento en el que nos hemos sentido verdaderamente pecadores y le hemos pedido perdón a Dios, posiblemente todavía seamos simpatizantes. Todavía no estamos convencidos de que somos pecadores. Miren, nosotros nos arrepentimos no solo porque nos creemos pecadores, nos arrepentimos porque nos sentimos pecadores. ¿Alguna vez usted ha ido a trabajar y ha estado todo sudado o sudada? Usted no solamente se puede ver que está sucio, se siente sucio. Usted huele y sabe que huele a sudor. ¿O no? Claro que sí. ¿Qué sucede? Esto es lo que el arrepentimiento tiene que ser en nuestras vidas. El pecado lo tenemos que sentir. Tenemos que sentirnos que somos indignos de Dios, que somos pecadores, que hay inmundicia en nuestras manos, en nuestra vida. Si no, no nos podemos arrepentir. Porque ¿qué nos vamos a arrepentir si no nos sentimos ni pecadores? Crean pecadores y todos pecamos. No hay uno bueno, me dijo uno el otro día, me dice. No, y no hay ningún santo, dice. No, yo no lo veo en la Biblia. Entonces, pongamos mucha atención, démosle vuelta a nuestra vida y el tiempo. Y miremos si en algún momento realmente le hemos dicho a Dios, perdóname, de verdad. No cuando pasó al frente por una oración, movido por una emoción de algún video, una música o algo de otra persona, sino porque usted en su corazón dijo, caramba, este pecado es mi pecado. O sea, están hablando de esto y lo otro. Y entonces la palabra me confronta y el Espíritu Santo me convence. Esa prédica es para mí. Esa prédica es para mí. Si usted en algún momento dice, esa palabra es dura, esa palabra hizo salirse de la iglesia, o qué sé yo, el Espíritu Santo lo estaba confrontando, era para que usted se arrepintiera. Si ha llegado eso a su vida, gloria a Dios, estamos en el mismo equipo, y si no, pídale al Señor que le revele, examínese y ore. Ahora, una vez que ha orado, vamos a ir a 1 Juan 1:9. Cuando una vez se ha arrepentido, hay otra oración que tiene que acompañarlo durante el resto de su vida, una oración de santidad. ¿Qué es una oración de santidad? Esto está resumido en 1 Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el día a día de nuestras vidas siempre vamos a pecar. Sorpresa. Si no lo sabía, pero ya lo saben, siempre vamos a pecar. A diferencia del tiempo cuando éramos impíos, es que ahora ya no vamos a vivir en el pecado aún. Usted tiene que lidiar con el pecado a diario y aborrecerlo. Y cuando usted
ore y se presente delante de Dios, aquel pecado que antes le gustaba, ahora va a ser insoportable. Amará la justicia que antes desconocía, la justicia de Dios, y va a aborrecer el pecado que antes le gustaba. Cuando andamos en la carne, todo lo que es pecado es rico, le gusta a la gente, nos gusta a nosotros. Cuando ya llegamos al Evangelio, el pecado que antes nos gustaba ahora es con lo que peleamos a diario, con el Espíritu Santo ayudándonos con una provisión, según lo que estoy manipulado, diaria, para lidiar, para vencer al pecado. Pero ya no vamos a hacer como los puercos, que un puerco lo perfuman, a un puerco le pueden poner chonguito, lo pueden bañar, le pueden hacer permanente, lo que quieran hacerle al puerco, pero cuando el puerco está libre, él va a buscar un charco donde meterse porque él es un puerco. Él es un puerco. Y un cristiano no puede ser un puerco que vuelva otra vez al pecado y se regocija el puerquito. El cristiano, ahí no, tiene que renunciar. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mismo Salmo 51, versículo 7, dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice Isaías. Así que una vez que se ha arrepentido, consecuencia de que se ha arrepentido es que usted va a seguir orando, arrepintiéndose de los pecados que practique en el transcurso de su vida, porque cada pecado que practicamos estorba nuestra comunión con Dios. Dios es santo. No es que usted, una vez que ha sido justificado, ya no puede perder la salvación, pero su comunión con Dios se puede estorbar. Y un cristiano que le cuesta lidiar con el pecado, va a ser un cristiano que va a crecer lento, va a hacer su proceder. Va a ver como otros hermanos, menos tiempo, más consagrados por Dios, van para arriba, van y se levantan y Dios los respalda, y él tal vez 5 años, 10 años, 15 años y nada. Conocemos gente así, hemos sido gente así también. Nada. Es que amigo el pastor por ahora lo levanta. Yo les decía, y el otro día les compartía que yo, si hubiera tenido una persona como muchas que hay en este lugar, que son rajatabla y que dicen las cosas a la yugular, cuando yo tenía 20, 21 años, jamás me hubiera subido con pecado al altar. Jamás. Pero no hubo uno en esa iglesia, era como 120 miembros. No hubo uno que tuviera el valor. Digo yo, gracias a Dios porque no cayó un rayo y me fulminó. Dios fue misericordioso. Tenía un plan, pero debió haberlo hecho. Justamente debió haberlo hecho. Dios es santo. Y tenemos que entender que por ser santo, nosotros debemos procurar la santidad. Porque sin santidad, hermano, nadie va a ver a Dios. Esa santidad que Dios nos da cuando creemos. Yo ni siquiera puedo decir que era un verdadero cristiano ni predicaba. Posiblemente si me hubiera muerto hubiera sido aquel que hubiera dicho Señor, Señor. Pero yo predicaba. Aléjate de mí que no te conozco. Qué terrible hubiera sido eso. Ahora, tenemos que entender eso. Vamos a la oración constante. Ya casi terminamos, hermanos. Ajá. La oración tiene que ser una oración constante. La oración del arrepentimiento era. Ok, primero fue arrepentimiento de santidad, la segunda pide una oración, la oración tiene que ser constante. Lucas 18, 1 al 7, lo voy a leer yo, me acompañen en la lectura ustedes. Lucas 18, 1 al 7. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Miren qué hombre más terrible. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 7. La viuda, todos los días. Hasta que se cansó. Yo miraba una caricatura de que la dramatizaban a ella.
y en la mañana llegaba a la casa del juez, y cuando estaba comiendo llegaba a la casa del juez, y cuando estaba trabajando llegaba a la casa del juez, y cuando se iba con su familia a la casa, iba a la casa del juez. Hazme justicia y hazme justicia. Y hasta que el hombre, vamos a ver lo que pasó. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero mira el versículo 2, dice: había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. O sea, era un hombre con una arrogancia terrible, ¿no? ¿Se ha encontrado usted alguno que piensa que nunca va a morir? ¿Se ha encontrado usted alguno que lo mira a usted y que a usted mira como que lo mira mal? Como de menos. Hay unos hombres. Fíjense, una de las cosas que yo agradecí mucho en lo que yo viví en Costa Rica fue que yo trabajé en ventas. Los que trabajan en ventas, lo que Luis sabe, las charlas que le han dado, es que le ayudan a uno a verse tablita con la gente, porque venimos de una cultura de que yo vengo de un pueblo. Las costeras son más grandes que las tejas que tengo en la casa, y él anda con un Mercedes-Benz, chofer, el don, no sé quién, y que te enseñan a darte cuenta que son parejas, tener los mismos 10 dedos, los mismos 2 ojos. Es posible que estamos más bonitos nosotros, ¿qué? ¿Verdad? Pues no se echa de ver, porque dicen que billete mata carita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aprendemos en el Señor a darnos un valor. Mire, un cristiano no tiene que sentirse menos que nadie, menos que un diputado, que un alcalde, Debe sentirse más también. bueno, tampoco tiene que tener más alto concepto que el que tiene que tener de sí mismo, pero sí tiene que saber que Cristo mismo vino a la tierra a pagar un precio por él. Eso es tremendo, entender que Dios tuvo que morir y resucitar al tercer día Cristo para que nosotros tengamos vida eterna. Es un precio demasiado alto como para tomarlo a ligera. A mí, si usted de esas personas, usted mira a un cristiano que camina así, y ya viene uno encorbatado y ya se siente ahí como que no, dígale: ¿y usted qué le pasa? Usted le quita el traje y sigue siendo un ser humano igual, ¿verdad? Ahora que la oración constante. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia, versículo 3, de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: ¿oíd lo que dijo el juez? ¿Qué? Era un juez injusto. No se habla en ningún momento que era un juez justo, ¿verdad? Era un juez injusto. Primero que era un juez injusto porque ni respetaba al hombre, ni honraba a Dios, no tenía temor de Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta: ¿le hará justicia a Dios a los cristianos o no? Menos ideales. Se hace. Ahora le voy a dar un consejo, sí le voy a dar. Si usted es de esos que le pide a Dios a justicia, asegúrese de que usted esté del lado ganador. Haz justicia por aquel fulanito que está hablando de mí. Ten cuidado que tú no estés hablando también de él. Sí, porque no es parejo. Agárrese, que a él le va a caer y a usted. ¿Está seguro que quiere justicia de Dios? No, hay que tener parte parejo. Es que Dios no tiene preferencia. Miren, la justicia de Dios no se mueve. Oigan bien, la justicia de Dios no es influida por un cristiano o por un impío. La justicia de Dios es y punto, porque Dios es justo. Por eso Dios es justo, y escuchen bien esto, no solamente con los cristianos y los impíos, es justo con el diablo también. Es justo con el diablo también. Un día dice la Biblia que Pedro estaba diciéndole a Jesús: Jesús, no digas esas cosas, ¿verdad? Dice la Biblia que le dijo: cállate, Pedro, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Por qué lo pidió? Porque había abierto puertas, Pedro. Pedro no quería que Cristo le muriera. Él quería andar por él.
digas estas cosas de que vas a morir, que vas a sufrir y todas esas cosas. Había pensado también en él, pero las puertas estaban abiertas. Entonces, ¿qué pasó? Dijo él, Satanás te ha pedido para zarandearte. Ahora, yo he rogado para que tu fe no falle. Y esto es lo hermoso del Evangelio. Que aunque el enemigo venga a pedirnos, porque si usted no lo sabe y lea la historia de Job, Satanás anda como león rugiente, lo dice en el Nuevo Testamento, buscando a quien devorar. Y cuando encuentra una puerta abierta en un cristiano que está descuidado, lo único que lo salva a usted es que Cristo mismo intercede por nosotros. Dice también la Biblia que Él va todos los días al trono de la gracia.